Le damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Techman, hombre de Brand Show Media. Conmoción total, obviamente, por la muerte de Steve Jobs. Claro, hay muchos que quizás no dimensionan de quién estamos hablando o de la figura de Steve Jobs, pero justamente vamos a tratar de comprenderlo un poquito más con Carlitos, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Hola, ¿Todo en orden? No se peleen, le pido por favor. No se peleen, no se peleen. No sabía que habías venido, perdón. Basta. Estás ignorando, todo bien. Bicho, no te ignoro. por favor, ¿hoy podemos tocar el tema seriamente? Empecé yo. Es un Es verdad. Empezó él, empezó él. Bueno, muy bien. Es un tema serio. Estamos justamente trabajando a propósito de Steve Jobs, ¿no? Bien, la dejamos pasar. ¿Por qué tal David, conmoción? ¿Cómo lo encuadrarías? ¿Cómo lo entendés? ¿Por qué la dimensión? Hoy pensaba un poco, venía pensado armando la columna y pensando lo que es la magnitud de la situación y de lo que significa, viendo lo que son las repercusiones en todo el mundo, viendo lo que es de alguna manera todo lo que se ha dicho, desde que es el genio, el último genio, lo que dijo Steven Spielberg, que es el último genio después de Thomas Edison. Creo que es algo muy fuerte. Tenemos que recordar un poco, para hacer un poco de historia de quién fue Steve Jobs, hablar de que es un hijo adoptado de una familia de Palo Alto, en Mountain View, que no terminó su carrera universitaria, siquiera hizo solo 6 meses. Sus padres habían ahorrado toda su fortuna. O sea, eran unos padres trabajadores que no tenían un título, todos sus ahorros lo habían puesto para que él estudiara en la universidad, y él hizo tan solo 6 meses de la carrera, tenía pagos 2 años, y los otros 18 meses se dedicó a hacer los cursos que a él le interesaban. Él sentía que estaba perdiendo todos los ahorros de sus padres, pero en algún lugar sentía también que las cosas en algún punto se iban a acomodar. ¿Cómo se fueron acomodando? Con su socio fundador de Apple, fundaron en el garage de la casa de los padres, fundaron Apple, siendo solamente 2 personas, y con el desafío de generar computadoras en ese momento y de poder vender comercialmente computadoras. Eso fue a los 20 años. A los 26 años ella tenía una empresa que valía $2.200 millones y 4.000 empleados. Opa. Entonces podemos ver que fue una carrera y un lanzamiento meteórico. Hay una charla muy interesante, que es la charla que él da en la Universidad de Stanford, donde le dan el título honoris causa, y él ahí les cuenta a los demás que dentro de esa época, cuando él estaba estudiando, él había decidido que no iba a estudiar más, no sabía qué iba a hacer de su vida, pero sabía que algo en sus sentimientos, algo le estaba guiando hacia adelante, y que le tenía que hacer caso a sus sentimientos. Bueno, él de hecho maneja mucho la historia esta de hacerle caso a tu intuición, ¿no? Sí, es como que siempre manejó en las charlas que daba ese concepto. Pero hay muchas más cosas. A ver, para ir guiando un poco la charla y tocar, no dejar de tocar varias aristas. Sí. Steve Jobs, me parece, por lo que pude leer y seguir, lo poco que, digamos, me puedo interesar por la tecnología, me parece que no se circunscribe solamente a lo tecnológico. Steve Jobs marcó un antes y un después. Para mí está en el top 5 de 5 o 6 tipos que partieron al mundo en 2 partes, sí, ¿no? Sí, Dentro de lo tecnológico. Tomaste una frase de Friedrich Nietzsche, que decía: soy capaz de partir la historia de la humanidad en 2. Y un poco creo que esa frase define, no sé hasta qué punto, pero un poco estos últimos 100 años han tenido quiebres muy importantes, y creo que uno de esos quiebres fue la aparición de Steve Jobs y la manera de entender el diseño, de entender la tecnología y de estar siempre un paso adelante de todos. Él inventó necesidades. Había cosas que no existían y que es un concepto bárbaro, es decir, generó necesidad. Sí, generó necesidad en algo que no existía. La transición en el mundo de la industria de la música, por ejemplo, y su camino hacia el iTunes, sí, y comprar música y bajártela por internet, se la debemos a Steve Jobs. Sí. Aunque mucha gente de la industria discográfica haya pataleado y haya puesto el grito en el cielo, al final le va a terminar agradeciendo, por ejemplo. Y le van a terminar dando la razón. Como el caso de iTunes, tenemos el caso del iPad, tenemos el caso del iPod Nano, tenemos el caso de las Mac y de los procesadores. Hay muchas cosas que fueron emblemáticas. Cuando salió el iPod Nano, el chiquitito, digamos, con la pantalla chica, creo que al año ya había
100 empresas que estaban haciendo algo parecido de reproductores de MP3, pero ellos siempre estaban un paso adelante. Él parecía de alguna manera que conocía lo que nosotros necesitábamos. Cuando se lanzó el iPad, todos decían que iba a ser un fracaso. Hoy debe haber 10 o 12 modelos que venden millones de otras marcas que lo intentan copiar, pero nadie puede simplificar ni tener la sensibilidad y el resumen del concepto que tuvieron las empresas de Steve Jobs. Para que se entienda un poquito más y se pueda dimensionar la figura de Steve Jobs, a ver, si hoy muriese Einstein, sería tan trascendente como la muerte de Steve Jobs. Es decir, a ver, tipos que realmente marcaron un antes y un después. Hoy decía, o había puesto en Twitter anoche, cuando me enteraba de la noticia, sí, la diferencia entre el visionario y el adelantado. Visionario es aquel que se anticipa el tiempo y marca el camino, mientras que el adelantado solamente es aquel que recorre el camino ya marcado. Sí, sí, sí. Sí, la diferencia que hacías recién entre las empresas. Steve Jobs, un visionario. Siempre marca el camino. Al principio, cuando se lanzó el iPhone, nadie entendía que tuviese un solo botón. Dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo se maneja esto? Lo único que se veía era un botón en el medio. Digo, tener esa capacidad de síntesis en un producto y cambiar que una pantalla se toque, es algo que a lo menos resultaba asombroso, y resultaba asombroso a los niveles que ellos lo podían hacer. Está bien, ya era una empresa establecida. Uno se pone a pensar y dice, bueno, está bien, pero tiene una empresa, tiene un montón de plata, es inteligente, y hay un montón de cosas que podrían salir por decantación. Pero creo que lo que más llama la atención es que en rubros muy diferentes, como fue primero hacer hardware, hacer computadoras, después hacer dispositivos para tablets que no existían, después fundar una empresa como Pixar, la de animación para animaciones, para hacer Toy Story, por ejemplo, ganó más de 20 Oscars los estudios. Está bien, nunca es solo, siempre son equipos de trabajo, pero siempre liderados por él. Entonces, eso quizás es lo que nos deja, lo que nos deja más y lo que nos llama más la atención de su obra, que lamentablemente, porque era muy joven, tenía 56 años, lamentablemente hoy ya no lo vamos a tener. Bueno, una reflexión final para despedirlo a Jobs. No, bueno, un poco retomando lo que vos decías antes, y esa frase de Nietzsche, creo que realmente podemos hablar de que partió un poquito la historia de la humanidad en dos, y un poco lo que la tecnología ha tomado un vuelco que lamentablemente quizás nos perdamos de algunos capítulos en el futuro, pero ha dejado un presente fantástico. Yo me quedo con la de Stay Hungry. Stay hungry, stay foolish. Permanece con hambre, el hambre de la gloria, el hambre de más. No te quedes solamente con lo que tenés hoy, eso es como que te moviliza bastante. Y el hambre no solamente tiene que ver con la cuestión alimentaria, sino justamente con querer siempre más, en cualquier orden, en cualquier rubro de la vida. Sí, y siempre confiar en sí mismo, ¿no? Eso es lo que decía él. Gracias, Carlitos. No, gracias. Señores, nos vamos a ir a la pausa, me está pidiendo pausa producción, ya venimos. Vamos a tener cosas vinculadas con Steve Jobs, porque el cine también fue parte de su pasión, y como lo decía recién Carlos Techman, Pixar Studios fue fundada por él. Ya venimos rápido, son 2 minutitos y estamos de vuelta con lo que pasa en el día por Canal 26.